Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 18, denominada La Iglesia y sus cuatro notas y la comunión de los santos. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Las cuatro notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Las tres principales ideas del texto son las siguientes. Primera idea, la única Iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica. Segunda idea, todos los hombres están llamados a la salvación por la gracia de Dios. Tercera idea, el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es el del origen y el del fin comunes del género humano. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza afirmando que la única Iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica. Estos cuatro atributos, se aclara, están inseparablemente unidos entre sí y son importantes, pues indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. Por ello se señala que la Iglesia no los tiene por ella misma, sino más bien es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una santa católica y apostólica, además de que Él es también quien ya la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Más adelante se explican cada uno de estos atributos, de los que cabe destacar lo siguiente. La Iglesia es una debido a su origen, a su fundador, a su alma. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. Cabe recalcar que es en la unidad del pueblo de Dios que se reúnen los diferentes pueblos y culturas, y por ello entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Esto anterior, es decir, la gran riqueza de diversidad de la que goza, no se opone a la unidad de la Iglesia. Sin embargo, el pecado y el peso de sus consecuencias se amenazan sin cesar el don de la unidad. Con respecto a lo anterior, se aclara que para asegurar la unidad de la Iglesia se requiere vínculos visibles de comunión. Por ejemplo, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles o la celebración común del culto divino. En el siguiente apartado se explica un poco más sobre la unidad, afirmando que Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero para ello la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por lo anterior se entiende por qué el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento al Espíritu Santo. Más adelante destaca que la Iglesia es santa, por ello se menciona que Cristo amó a su Iglesia como a su esposa, entregándose así por ella para santificarla, uniéndola a sí mismo como a su propio cuerpo y llenándola del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La Iglesia, por ende, unida a Cristo, está santificada por Él y todas sus obras se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. La Iglesia es también católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, lo cual implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido. Es también católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Más adelante en el texto se señala que en el pensamiento del Señor es la Iglesia universal, por vocación y por misión, lo cual implica a su vez que tenga una rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales. Otro punto importante a resaltar en la lectura es sobre quienes pertenecen a la Iglesia Católica, afirmando con ello que todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Por ello, los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios. En este texto se habla también sobre el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas, afirmando que este es en primer lugar el origen y el fin comunes del género humano. Se recalca que la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Se destaca que la Iglesia es también apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles y sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Cabe señalar que a su vez los apóstoles dejaron como sucesores de su misión a los obispos. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula La comunión de los santos. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea, la comunión de los santos es la Iglesia. Segunda idea, la fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles. Tercera idea, la Iglesia peregrina desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos.
Un resumen del texto es el siguiente. Comienza hablando sobre la comunión de los santos, afirmando que es precisamente la Iglesia. Se menciona además que la expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Posteriormente se habla sobre la comunión de los bienes espirituales, resaltando por ello primeramente sobre la comunión en la fe. Se aclara que la fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Luego se habla sobre la comunión de los sacramentos, afirmando con ello que el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, pues los sacramentos y sobre todo el bautismo son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. El siguiente punto presenta la comunión de los carismas, aclarando con ello que en la comunión de la Iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia, pues a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Luego se habla sobre la comunión de la caridad, aclarando que en la comunión de los santos ninguno vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo, y por ello si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Por lo anterior se entiende el por qué el menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En el siguiente apartado se recalca sobre la comunión entre la Iglesia del cielo y de la tierra, introduciendo con ello la intercesión de los santos, lo cual explica que por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. Estos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Luego se habla sobre la comunión de los santos, afirmando con ello que veneramos el recuerdo de los del cielo, sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzado por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Finalmente se habla sobre la comunión con los difuntos, afirmando que la Iglesia peregrina desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios para ellos. De hecho, se aclara con respecto a lo anterior que nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Muchas gracias por su atención y hasta luego.